medicamentos hechos con diazepam comprimidos y diazepam inyectable, ¿sí? Que nos viene bárbaro como ejemplo para ver dos tipos de productos distintos, ¿sí? Con dos formas farmacéuticas distintas. Entonces vamos a mirar primero la monografía de diazepam comprimidos, ¿sí? Una monografía de producto siempre, así como la de principio activo, lo primero que me muestra es la fórmula y el peso molecular y todo lo referido a esa molécula. Acá lo que me explica primero es, lo que me detalla es la definición, ¿sí? ¿Qué son los comprimidos de diazepam? Bueno, son comprimidos que tienen no menos del 90 ni más del 110% de diazepam, ¿sí? O sea, de la cantidad declarada de diazepam. Si yo tengo un comprimido que dice que tiene 5 miligramos de diazepam, bueno, no va a tener ni menos del 90 ni más del 110 de diazepam, ¿sí? La sustancia de referencia de vuelta que utilizo para hacer los ensayos, la forma en que se conserva y los ensayos en sí, que a esto es lo que tienen que prestar atención. ¿Qué ensayos voy a tener siempre en un producto que es comprimido? Bueno, siempre voy a tener identificación, eso en realidad en todas las formas farmacéuticas, voy a tener uno o más ensayos de identificación que me dicen, al igual que en el principio activo, me dicen que ese comprimido lo que tiene es diazepam y no otra cosa, ¿sí? Me identifica el principio activo. Por lo general, esos ensayos que están mencionados en esta monografía son, esos ensayos de identificación son los mismos, por lo general, que los que están mencionados en la monografía del principio activo, ¿sí? Ustedes córtenme si voy muy rápido o no entienden algo. Después, otro ensayo que siempre, siempre va a estar en cualquier medicamento es valoración. Lógicamente, siempre voy a tener la valoración o la titulación, ¿sí? Un ensayo que me analiza la cantidad que tengo, ¿sí? ¿Cuál es la especificación de esa valoración? O sea, ¿cuál es el límite que tiene que cumplir, el rango dentro del cual tiene que caer? Bueno, lo que me dice acá en la definición. O sea, yo cuando valoro mediante esta técnica que está acá toda explicada, ¿cuánto me tiene que dar? Bueno, me tiene que dar entre 90 y 110, o sea, me tiene que dar, si fuera un comprimido de 5 miligramos, entre 4,5 miligramos y 5,5 miligramos, ¿sí? Ese es el límite a cumplir, ¿m? En este caso de diazepam comprimidos. Y después, bueno, podemos tener ensayos que pueden estar o no, estos dos siempre están, pero después puedo tener otro tipo de ensayo. Por ejemplo, acá tenemos, si seguimos el orden, les mencioné la valoración porque es la más importante y la que siempre está, pero siempre figura a lo último. Pero después de identificación, tenemos un ensayo de disolución, que es lo que les mencioné el otro día, que en el caso de los comprimidos, grajeas, cápsulas, suele estar el ensayo de disolución, eh, sobre todo cuando son comprimidos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, para asegurarnos de que ese comprimido se disuelve en el tiempo que se tiene que disolver, ¿sí? Que no, en la fabricación no se aplicó una dureza, una fuerza tal que el comprimido quedó demasiado duro y no se disolvió en el tiempo necesario, ¿sí? Acá, en este caso, el ensayo de disolución, que me remite a un ensayo de disolución general, al test 320, en donde ahí te explica cómo es el aparato, cómo es el sistema que simula el pasaje de ese comprimido de la disolución en un medio gastrointestinal. Bueno, acá después me dice las características específicas para esta monografía. Además del aparato que uso, qué medio, ven que es un medio ácido tipo el medio estomacal, ¿m? La cantidad, el tiempo y la especificación. ¿Cuál es la especificación? Que en 30 minutos, ven que acá dice 30 minutos, que en 30 minutos se me tiene que disolver, acá lo dice, no menos, o sea, tiene que disolverse más del 85%, ¿sí? No menos del 85% de la cantidad declarada de diazepam en 30 minutos, ¿sí? Esta es la especificación, el límite que tiene que cumplir, ¿se entiende? Bueno, después
Otros test, por ejemplo, uniformidad de unidades de dosificación, esto apunta a que la mayoría de los comprimidos, grajeas, cápsulas, tienen un test que apunta a asegurarnos de que dentro de un mismo lote hay una uniformidad, o sea que no hay mucha variabilidad dentro de un mismo lote. Y por último, el control microbiológico, ¿sí? De productos no obligatoriamente estériles. Hay productos estériles, productos no obligatoriamente estériles como este, otros que directamente no se controla ningún tipo de, no se hace control microbiológico. Bueno, hay distintas categorías. En el caso de los comprimidos suele estar este test, que es el test 90. No figura acá la especificación, pero figura dentro del test general, ¿sí? Es una cierta cantidad de unidades formadas de colonia o ausencia de determinadas bacterias, ¿sí? Después, si tienen tiempo, lo miran a este test en la farmacopea. Pero bueno, un pantallazo general de qué es lo que va a contener una monografía de un comprimido, ¿sí? De un fármaco. Les vuelvo a repetir, nunca van a encontrar en farmacopea descripción de efectos farmacológicos de la droga, del diazepam en este caso, ¿sí? Sí van a encontrar todas las características físico-químicas y cómo controlarlas, ¿sí? Siempre recuerden, las monografías de farmacopea son una referencia que toma el laboratorio que fabrica este medicamento, una referencia de calidad. ¿M? Si un laboratorio de industria farmacéutica fabrica y dice que lo hace de acuerdo a farmacopea, o sea que su producto es de calidad farmacopeica o que es oficial, bueno, es una forma de decir, yo aseguro que mi producto tiene buena calidad, porque tiene calidad farmacopeica, ¿sí? Para eso se utiliza la farmacopea. Pero eso no quiere decir que porque cumpla farmacopea ya está aprobado por la autoridad sanitaria, por la ANMAT, ¿sí? Que cumpla farmacopea es una forma de mostrar que mi producto tiene buena calidad. Si no la cumple farmacopea, porque no tengo los aparatos necesarios para hacer ese control de calidad o porque directamente mi producto no figura en farmacopea porque es muy nuevo, también tengo que asegurar de que tiene buena calidad. Pero bueno, cada ensayo que yo hago lo tengo que validar y hacer un montón de pruebas para asegurarme de que ese ensayo es válido, ¿sí? Entonces tengo que contar con muchísima más documentación para mostrar que mi control de calidad es eficiente, ¿sí? Si yo sigo farmacopea, ya no tengo que demostrar tanto. Pero es válido lo uno y lo otro, ¿sí? Que uno siga farmacopea o que no, pero que acompañe con toda la documentación que me valide mis técnicas. ¿M? Pero bueno, ya sea de una forma o de otra, cualquier fabricante de un medicamento, siga o no farmacopea, para poder comercializarlo, o sea, para que la autoridad sanitaria me lo apruebe y yo pueda comercializarlo, sí o sí tiene que pasar por la autoridad sanitaria, ¿sí? O sea, ANMAT lo tiene que evaluar, que le lleva un tiempo, y una vez que lo evaluó, si es necesario, inspecciona, pide más documentación o no. Cuando da el ok, recién ahí se puede comercializar, ¿sí? Ahora está en las noticias el tema del fentanilo, ¿vieron? No cumplía muchas de estas cosas, que son cosas que son básicas, o sea, jamás un medicamento puede salir a la venta si no cumplió todos los pasos que requiere ADMAT. Incluso antes de salir a la venta se fabrica uno o más lotes, que son los ensayos a inspección de primer lote que le llaman, que ADMAT controla o manda o terceriza, pero bueno, lo hace en nombre de ADMAT, controla ese primer lote, o sea, que todo sea de acuerdo a lo que el laboratorio mandó como documentación. ¿M? No se puede uno mandar la documentación a ADMAT para que me lo apruebe y después resulta que cuando hago el primer lote no es exactamente lo que yo había mandado, le cambié un excipiente o le cambié
2 miligramos a un excipiente. Eso no se puede. Entonces, acá en el caso del fentanilo pasaron esas cosas. Pasaron que las empresas estaban fabricando cosas que no eran las que estaban aprobadas por ANMAT y bueno, ya había habido investigaciones, había habido denuncias y no se había hecho nada. Bueno. Pero bueno, todo tiene que ver con toda esta parte de registro en ANMAT, toda la parte de asuntos regulatorios, ¿sí? De lo que se registra y que coincida con lo que después se fabrica. Todo esto es parte del proceso de calidad, ¿sí? Bueno, este ejemplo de diazepam comprimido, vamos a ver un ejemplo de, a ver, acá abajo debería estar la otra monografía que es de diazepam inyectable, ¿sí? Está más cortita, miren. Diazepam solución inyectable, ¿sí? Una ampolla de diazepam. La definición, o sea que la solución inyectable de diazepam es una solución estéril fabricada con agua para inyectables y que debe contener no menos del 90 y no más del 110, el mismo rango del anterior, ¿sí? De diazepam, o sea, de la cantidad declarada de diazepam. La sustancia de referencia a la conservación. Bueno, y los ensayos. Ensayos, de vuelta. Acá me menciona 2 ensayos de identificación. Después, a lo último, la valoración, como siempre, que me va a decir si realmente estoy entre el 90 y el 110%. Eh, la determinación del contenido extraíble del envase, bueno, este es un test que suele estar en las formas farmacéuticas líquidas, que lo mismo que el de uniformidad de dosis de recién, es un test que me garantiza, si lo cumple, que hay uniformidad en los volúmenes, ¿sí? Dentro de un mismo lote yo tengo una uniformidad, no están todos eh, valores variables dentro del 90-110, pero variables, ¿sí? Me dice que hay uniformidad. Determinación de pH. Suele haber un test de pH cuando el producto es líquido. Y ensayo de esterilidad. Y nada más creo, ¿no? Ah, y partículas en inyectables. Bueno, el ensayo de esterilidad siempre va a estar en un producto inyectable, ¿sí? Acá me remite al 370, la técnica general. Si yo fuera, no voy a ir ahora, pero si voy a la 370, bueno, me va a describir cómo es ese ensayo de esterilidad. Se hace y no tiene que haber ninguna unidad formadora de colonia, o sea, tiene que ser estéril totalmente. Y por último, en partículas en inyectables, ¿este para qué es? Este es, a veces lo llaman de piretógenos. Se determina que no haya partículas ni inorgánicas ni partículas que por más que no sean una bacteria, pueden dar fiebre, ¿sí? Los piretógenos, o sea, algún resto de bacterias, una bacteria que en el proceso de esterilización murió, pero quedaron sus restos y eso puede ser piretógeno, o sea, puede ser origen de un cuadro febril, ¿sí? Por más que no desencadene una infección. Bueno, ejemplo de monografía inyectable y de los test que incluye. Después, les muestro, así como para que vean alguna vez una monografía, no de Farmacopea Argentina, que es la que ustedes ya a esta altura se familiarizaron y después cuando hagan los ejercicios se van a familiarizar más, sino una monografía de USP, ¿sí? Esta es una monografía, bueno, es vieja, ¿no? Es re vieja, 2005, USP. eh, de carbidopa, ¿sí? De un principio activo, carbidopa, lo mismo que en la farmacopea argentina, siempre me muestra la molécula, la fórmula, peso molecular, el nombre IUPAC, el número CAS, ¿sí? Y en la misma monografía, bueno, me pone la forma anhidra, ¿sí? Porque ven que esta tiene una molécula de agua en su estructura cristalina. La forma anhidra va a tener este peso molecular y va a tener este otro número CAS, ¿sí? La definición, carbidopa tiene entre 98 y 102 de carbidopa. Como se almacena, lo mismo que en la Argentina, las sustancias de referencia que se utilizan para el control y los test, ¿sí?
¿Qué test tenemos? Esta es un poco más fea de leer la USP, siempre pasó esto, pero bueno. Dos test de identificación, una espectro IR, una cromatografía, la rotación específica, o sea, como se ve que este es una sustancia quiral, bueno, y es uno de los enantiómeros, entonces me dice, bueno, qué rotación óptica tiene que tener. La pérdida por secado me da idea de la cantidad de humedad que tiene con su límite, en este caso entre 6,9 y 7,9 es la humedad permitida. El residuo de ignición, que la otra vez lo nombramos, que es cuando se calcina, metales pesados, ¿sí? No es raro que figure metales pesados para asegurarnos de que durante el proceso de manufactura no se quedó incluido ningún metal pesado, ¿sí? Por la toxicidad que pueden tener. El límite de una impureza, que en el caso de esta droga, de la carbidopa, se ve que la impureza más común es metildopa y el compuesto relacionado A. Entonces se testean esas dos impurezas conocidas. Bueno, acá está toda la explicación del test y el límite. Fíjense que siempre en algún lado figura el límite. En este caso es 0,5, no más de 0,5 de esas impurezas. Impurezas orgánicas volátiles, este es otro test que también suele estar incluido, que me asegura de que no me quedó ningún residuo de algún solvente que pueda haber quedado después de la manufactura, ¿sí? Y por último, la valoración, ese ahí, ¿sí? La valoración. Esta es la valoración. Bueno, me explica toda la técnica y listo. Siempre la valoración a lo último. Bueno, para que vean un ejemplo de una monografía em, de principio activo de USP y una monografía de em, medicamento, que en este caso, fíjense, es una monografía de carbidopa y levodopa, tablets, comprimidos de carbidopa y levodopa. Es una monografía de comprimidos, pero que tiene dos principios activos, ¿sí? Recuerden que los medicamentos pueden ser combinación de más de un principio activo. Y bueno, lo mismo, ¿sí? La cantidad que tiene que tener, en este caso de las dos es lo mismo, 90-110, un test de identificación, un test de disolución, porque es un comprimido. En 30 minutos tiene que disolverse el 80%, ¿sí? Un test de uniformidad de dosis y un test de valoración, ¿sí? Ejemplos de monografías. ¿Qué más? A ver. Mm, Bueno, creo que no quedaba más nada. No los voy a volver locos con más cosas. Ya con que vean, miren la farmacopea y entiendan y hagan los dos ejercicios ya es suficiente. Vamos a ir a ver si me faltó explicarles algo a la guía y si no faltó nada, después pasamos al segundo tema. O si les quedó alguna duda, ¿sí? Acá en la guía les pongo distintas farmacopeas, son las que les mencioné. Farmacopea argentina, USP, la de Estados Unidos, y farmacopea europea. Bueno, después esto. Regulaciones ICH. Regulaciones ICH. ICH, que quizás lo escucharon nombrar en otros ámbitos, son las normas ICH surgieron en un momento que deben ser 20, sí, 20 años más o menos, que son normas globalizadas. O sea, ¿a qué me refiero? Existe una farmacopea argentina, una farmacopea de Estados Unidos, una farmacopea europea. La farmacopea europea ya se globalizó un poco hace muchísimo más, porque en vez de tener cada país su farmacopea, se unieron y hay una farmacopea de toda la Unión Europea, ¿sí? Que es esta que les menciono. Pero bueno, así como se hizo eso en Europa, las normas ICH son eso, o sea, es
definir, ir creando normas, que ya muchas están en vigencia, no solo para lo que es farmacopea, sino para lo que es ensayos clínicos también y todo lo que tiene que ver con los procesos de, de generación de un nuevo medicamento, ¿sí? No solo la parte de farmacopea. Son normas generales, ¿sí? Las normas ICH son una suma de todos los requisitos que exige cada uno de los países. De manera que si yo como industria farmacéutica fabrico un comprimido de diazepam que cumple la farmacopea ICH, eso significa que me cumple todas las farmacopeas, ¿sí? Es como lo más exigente que se puede hacer para su control. Eh, Porque cuando se formaron estas comisiones y se definieron eh, todos los ensayos para cada monografía, se tuvo en cuenta eso, que cumplan todas. Entonces yo fabrico de acuerdo a normas ICH, o sea, cumplo farmacopea ICH, bueno, voy a poder vender mi medicamento en todos los países. ¿M? Esa es la ventaja de cumplir normas ICH. Es mucho más difícil cumplirlo porque es muy exigente, pero si yo como laboratorio soy capaz de cumplirlo, me aseguro de que voy a poder vender mi producto a cualquier país, ¿sí? Porque pasa, de hecho, laboratorios argentinos que fabrican para poder vender en Argentina y después no pueden vender a Europa, no pueden vender a Estados Unidos. Si cumplen las normas ICH, pueden vender a cualquiera. ¿M? ¿Me explico? Bueno, eso es, ICH quiere decir International Committee of Harmonization, que en inglés armonización va con H, pero quiere decir eso, International Committee of Harmonization, Comité Internacional de Armonización. Y ya les digo, no solo es para farmacopea, sino hay normas ICH para todo lo que es ensayos clínicos, por ejemplo. ¿M? Entonces, ahora dentro de un rato lo vamos a ver. Si mi producto pasó todas las fases de los ensayos clínicos de acuerdo a normas ICH y cumplió farmacopea ICH, tengo la seguridad de que cumple los máximos estándares. ¿M? Bueno, monografía ya vimos, principios activos, oficiales, excipiente y medicamentos oficiales. Después, productos genéricos, productos copia y productos patentados. Eso no se los mencioné. Bueno, se los voy a explicar después del otro tema mejor. Y después, en el punto 4, la idea es, a ver si tengo una cajita. Bueno, no importa. Identificar las características mencionadas en clase en distintos productos farmacéuticos en bases comerciales. Identificar el nombre comercial, la droga, la acción terapéutica, la composición, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, si cumple alguna farmacopea, número de registro o autorización. Bueno, creo que tengo, a ver, esperen que estoy buscando una imagen, una imagen que tenía de una cajita.
Ahí se ve una cajita. ¿Pueden ver, chicos, una imagen de un tritab? Sí, profe. Bien. Esto nada más. Ay, qué fea la uña. Bueno, no miren la uña de la persona, no es mi uña. Bueno, qué porquería. Em, Nada más para que cuando ustedes agarren una cajita en su casa de un medicamento, sepan identificar bien cada cosa, ¿sí? Todo es importante lo que figura y todo está exigido por el ANMAT, ¿sí? O sea, todo lo que figura en un medicamento comercializado son todas exigencias de ANMAT, ¿sí? Bueno, el nombre comercial, por debajo en grande, también la droga, ¿sí? Que muchas veces, en general, no coincide con el nombre comercial, pero por eso tiene que estar bien grande y bien claro cuál es la droga. La forma farmacéutica, que en este caso es no un jarabe, sino un polvo para preparar un jarabe, ¿sí? Vieron que es muy común los antibióticos que vengan en polvo y se preparan en el momento porque no son estables, sino en forma líquida, no duran mucho. Y la dosis, ¿sí? En este caso, eh, está detallada, como es un polvo para preparar 15 mililitros, bueno, la concentración que me la dice es, o sea, la potencia, digamos, me la da como concentración, 200 miligramos en 5 mililitros. ¿M? El laboratorio elaborador, eh, la presentación, cómo viene, ¿sí? Viene un frasco con polvo para 15 mililitros y una jeringa dosificadora. En detalle, bien claro cómo viene presentado. La fórmula, esto también tiene que estar, a veces, dependiendo de la forma farmacéutica, se exige que esté en el envase secundario, o sea, en la caja, fuera, a la vista, y a veces es posible que se encuentre adentro, o en el prospecto la etiqueta del producto adentro. Pero por lo general afuera está. ¿M? La fórmula detallada, o sea, me tiene que decir la cantidad del principio activo desde ya y cada uno de los excipientes, todos. ¿M? Eh, ¿Qué más? Bueno, del laboratorio elaborador, todos los datos. El responsable, siempre un fabricante de medicamentos tiene que tener un director técnico. Bueno, los datos del director técnico. Y esto, que es lo más importante que tiene que tener, bueno, lo más importante, todo es importante, ¿no? Pero sí o sí tiene que estar el certificado o número de autorización, ¿sí? Nunca un medicamento puede no tener esto, porque este es el número de certificado que da ANMAT, o sea, es la autorización que da ANMAT, ¿sí? Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado número tanto. Creo que en la página de ANMAT actualmente uno puede entrar con este número y aparece esa disposición que dice que ANMAT autorizó la venta de este medicamento con esta concentración, elaborado, o sea, con todos estos datos, ¿no? Eh, pero siempre tiene que estar. Después, ¿qué más? Bueno, recomendaciones, las condiciones de conservación, ¿sí? Que en este caso es bastante largo esto porque es un producto que se, ¿cómo es? Que se prepara, que no viene en su forma final, sino que hay que disolverlo y preparar suspensión. Entonces, me da lo que dura la suspensión preparada, que se reconstituye, eso quería decir. La suspensión reconstituida se conserva durante 5 días a temperaturas menores a 30 grados. No congelar y agitar. Bueno, todas las condiciones de preparación y cuánto dura. Y después, lo que figura acá arriba, que es importante también, no se ve muy bien, pues está oscurito, pero el número de lote y el vencimiento, ¿sí? Que eso, bueno, para cada lote se imprime estas dos cosas. El número de lote, bueno, es el número de lote, está claro. La fecha de vencimiento, ¿de dónde sale esa fecha de vencimiento? Si volvemos a recordar la monografía de producto, si yo miro la monografía de este producto, o sea, la monografía de farmacopea o la monografía que el laboratorio determinó para este producto, o sea, toda la batería de test
que hace para su control de calidad con sus especificaciones. Para cada lote voy a tener un control de calidad, ¿no? Con los determinados resultados de cada uno de los test. Eh, para determinar la fecha de vencimiento, ¿qué se hace? Se prueba el lote, un determinado lote, cuando se fabrica y después cada un mes, 2 meses, 3 meses, así, hasta 2 años, supónganse. ¿M? Si a los 2 años, por eso les digo, cuando uno presenta toda la documentación en ANMAT para que me apruebe para comercializar, tengo que presentar también, además de los ensayos del lote en el momento que se fabrica, tengo que presentar los ensayos que yo hice durante 2 años con sus resultados para poder decir, bueno, pasaron 2 años y ese lote sigue cumpliendo cada uno de los test, o sea, cada uno de los. Bueno, chicos, ahí estamos. Se me cortó, no me había dado cuenta que ya estaba terminando el tiempo. Eh, entonces, para terminar este tema, lo que les estaba diciendo era lo de... ¿Me escuchan ahí, no? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Eh, Les estaba diciendo lo de, el ensayo de estabilidad que se hace para poder decir cuál es la fecha de vencimiento de un producto. ¿M? La fecha de vencimiento es una exigencia, obviamente, que tiene que estar en los envases y me asegura de que ese producto, si la fecha de vencimiento es 2 años desde la elaboración, que ese producto, luego de pasado 2 años de fabricado, sigue cumpliendo todos y cada uno de los test de su monografía, ¿sí? O sea, ese producto pasaron 2 años y le hago un ensayo de valoración y la cantidad de principio activo va a seguir estando dentro del 90-110 o el rango que sea, ¿sí? O sea, va a estar siempre dentro del rango. No se va a ver degradado dentro de ese tiempo, no se va a ver degradado por debajo del límite inferior, ¿sí? Y así con todos los test, o sea, tiene que cumplir todos. Entonces, cuando yo presento a ANMAT toda la documentación para que me aprueben, para poder comercializar y obtener ese número de certificado, tengo que presentar también mi, mi estudio de estabilidad, que me dice cuánto va a durar ese producto, ¿sí? Entonces, fíjense cuánto tiempo antes yo tengo que estar juntando documentación y haciendo ensayos para que cuando llegue el momento tenga todo para presentar en ANMAT. Recién ahí, cuando presento todo, ANMAT empieza a evaluar mi documentación y le lleva meses, años puede llevar, para que lo apruebe. Y recién ahí puedo comercializar, ¿sí? Bueno, todo esto referido hasta acá a lo que es la fabricación de un medicamento o de un fármaco, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver, que yo acá lo nombro farmacoquímica, en realidad es porque ese es el nombre de la materia en la carrera, pero farmacoquímica se refiere a lo referido al diseño de fármacos, ¿sí? O sea, sería anterior a lo que vimos recién, que es la fabricación de un medicamento. Lo que es farmacoquímica o química medicinal, que son sinónimos, se refiere a lo que es cómo se diseña y se sintetiza una nueva molécula con actividad farmacológica, ¿sí? Un nuevo fármaco. ¿De dónde sale una nueva estructura con actividad? Entonces, lo que vamos a ver es un poquito de eso brevemente y después toda la parte de los ensayos que se les hace a esa nueva droga o ese nuevo fármaco, todos los ensayos biológicos, ¿sí? O farmacológicos, eh, para asegurarnos de que tiene la actividad farmacológica deseada, ¿sí? Y que es mejor que lo que existe. ¿M? De ahí surge un nuevo fármaco.
Toda esa parte de ensayos biológicos lleva años. Ahora después vamos a ver un diagrama de tiempos para que ustedes dimensionen lo que es eh, todo el trabajo, el dinero y el tiempo que lleva fabricar un nuevo fármaco y un nuevo medicamento de ese fármaco, ¿sí? Por eso, todo lo que vimos hasta ahora es la última parte en realidad, porque es cuando yo ya tengo esa nueva entidad, esa nueva molécula, a veces ya la patentó el laboratorio, eh, y ya la tengo definida, entonces veo qué forma farmacéutica le doy, o sea, qué medicamento fabrico, qué forma farmacéutica, qué potencias, ¿sí? Es la última parte de todo ese proceso. Ahora lo que vamos a ver es desde el cero cómo origino una nueva molécula con actividad. ¿M? Ah, ahí está. Ahí se ve bien, ¿no? Es- Pasé a la segunda que dice descubrimiento de fármacos. ¿Lo ven, chicos? Ahí, ahí se movió. No, profe. Ah, bueno, entonces voy a cerrar y abrir de vuelta. Ahí está. Ahora que ven. ¿Ahora sí están viendo, chicos? Dice descubrimiento de fármacos, puede Ah, ser. Y ahí bien. química está cambiando. Ahí está. Bueno, listo. Es lo que quería ver si cambiaban. Bueno, farmacoquímica. Em, Bueno, lo que les decía, se refiere a todo lo que es el descubrimiento de nuevos fármacos. Descubrimiento de nuevos fármacos, antiguamente, en general, los fármacos aparecían o por azar o por aislamiento a partir de productos naturales. Y esa era la clásica, el clásico origen de los fármacos de hace 100 años atrás, ¿no? Ahora puede seguir pasando que aparezca por azar, como por ejemplo la penicilina o aislar a partir de una planta, ¿sí? La morfina, por ejemplo. Puede seguir pasando, pero los laboratorios farmacéuticos lo que hacen es eh, apuntar al diseño racional, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo quiero, qué fármaco quiero obtener? O sea, ¿para qué dolencia, para qué enfermedad? Y pensarlo a partir de los conocimientos que ya tengo, ¿sí? Esos conocimientos surgen fundamentalmente de que yo ya conozco, gracias al diseño asistido por computadoras, Computer Aided Drug Design y a la tecnología genética. En general ya conozco el blanco, el receptor, la enzima, el punto sobre el que yo quiero diseñar una nueva droga, ¿sí? O sea, en general ya conozco a dónde se tiene que unir mi droga para manifestar su acción. ¿M? Entonces, se plantea desde ese punto de vista el diseño racional, ¿sí? Por eso se llama racional. ¿M? Eh, Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué metodologías? Acá están viendo el gráfico, ¿no? ¿Avanzó? El gráfico de complejo droga-receptor. Bien. Esto es un esquema súper general de las estrategias que siguen los laboratorios, la industria farmacéutica que hace investigación y desarrollo. En general, una vez que se plantea cuál es la necesidad, cuál es el tipo de droga que quiero sintetizar, que quiero diseñar, puede seguir o bien un método directo o un método indirecto, ¿sí? Siempre que se puede, se sigue un método directo. ¿A qué me refiero con método directo? Me refiero a que tengo conocimiento del lugar, del sitio de acción a donde va a actuar mi droga, ¿sí? Conozco ese receptor, ya sea un receptor, una enzima, el ADN, donde sea que la droga actúe, ese sitio blanco, sitio diana, lo conozco. ¿M? Es la vía más sencilla y la deseada, pero no siempre se cuenta con información
de ese receptor. O sea, si yo tengo los datos de cristalografía o de rayos X de ese receptor y conozco su conformación, no solo su secuencia, sino su conformación en el espacio, y conozco cuál es el sitio activo, bueno, bárbaro, es lo ideal. ¿M? Si yo conozco ese sitio activo, puedo diseñar una droga que ya al conocer el sitio activo pueda saber que diseño una droga que pueda ser complementaria a ese sitio activo. ¿M? Ya sé sobre qué trabajar. Incluso hay datos en bases de datos de proteínas, ¿sí? De estructuras proteicas. Hay datos del complejo droga-receptor, ¿sí? Acá está como ligando, la L de ligando, el complejo del ligando y el receptor unidos, y está la estructura cristalina de eso. Bueno, esa es la situación ideal. ¿M? Yo conozco lo que acá está en verde, sitio activo, diseño un ligando complementario a ese sitio activo. Después lo tengo que probar, ¿no? Pero bueno, es la situación ideal. ¿Qué pasa? Por lo general, esto no ocurre. Siempre la vía fácil es la más difícil, ¿no? Es la más difícil de conseguir. Y la vía más común es cuando la situación más común es cuando no se conoce la estructura de ese receptor. Entonces, ¿en qué radican los métodos indirectos que siguen los laboratorios? Bueno, en juntar la mayor cantidad de ligandos que yo conozca, que sé que actúan sobre ese receptor, ¿m? Que se unen a ese receptor y desencadenan una respuesta. Bueno, junto a la mayor cantidad, eso como lo sé, o sea, mediante, por ejemplo, ensayos de binding, ¿sí? Em, ensayos me aseguren, que me den como resultado que todos esos ligandos se unen al mismo sitio activo. ¿M? Una vez que tengo una gran cantidad de ligandos y que sé que se unen, bueno, veo, esto mediante técnicas computacionales, veo qué tienen todos en común. ¿M? En base a eso, a ver lo que todos tienen en común, deduzco un farmacóforo. ¿A qué se le llama farmacóforo? El término farmacóforo. El farmacóforo es la mínima porción responsable de la actividad biológica, ¿sí? La porción mínima y necesaria que presentan todos esos ligandos, necesaria para mostrar actividad biológica, ¿sí? Esa es la definición de farmacóforo, que es complementario al sitio activo, ¿sí? Pero yo el sitio activo no lo conozco. Entonces, diseño, a partir de conocer ese farmacóforo, diseño un nuevo ligando que lo contenga, ¿sí? Todo esto es teórico, ¿no? Una vez que tengo esos nuevos ligandos, después tengo que efectivamente comprobar que manifiestan esa actividad buscada. ¿M? Pero bueno, el primer paso es este, la parte teórica y computacional es esta. Bueno, lo que les quería decir, farmacóforo, cuando yo digo la mínima porción responsable de la actividad, no significa que sea un grupo amino y un grupo, digo un ejemplo, ¿no? Un grupo amino y un grupo ácido y una porción hidrofóbica. O sea, no solo eso, también un farmacóforo puede ser decir una densidad electrónica mayor a tanto en una posición, un grupo amino en otra y una zona hidrofóbica en otra, ¿sí? Son puntos en el espacio determinados, separados por tanta cantidad de Armstrong, no solo de grupos funcionales, sino pueden ser densidades electrónicas o zonas hidrofóbicas, ¿sí? O alguna zona de impedimento estérico. O sea, puedo referirme a propiedades moleculares, no solamente a grupos funcionales. Y la descripción en el espacio, ¿no? No en un plano, sino la descripción en el espacio de de toda esa suma de requisitos. ¿M? A eso me refiero cuando se habla de un grupo farmacóforo, a esa descripción. Bueno, como les decía, una vez que yo obtuve esos nuevos ligandos, todo esto es fase de investigación y desarrollo, ¿no?
imagínense que esto es el comienzo de decir, bueno, quiero diseñar un nuevo fármaco para como antihipertensivo, ¿sí? Que sea mejor que lo existente. Si es igual que lo existente, no me sirve, ya está lo existente. ¿M? Siempre tiene que tener alguna ventaja sobre lo que ya existe. Bueno, esos nuevos ligandos que yo obtuve, que no va a ser uno, sino que van a ser muchos, tienen que ser muchos, porque si en el siguiente paso veo que ese que diseñé tiene alguna desventaja, me quedo sin nada. Entonces siempre me muevo con un conjunto de estructuras. Bueno, ¿qué se hace? Se hace un test biológico, o sea, ya sea in vitro o in vivo, pero sí o sí se tiene que probar en forma biológica que esos fármacos muestran la actividad deseada. Si no la muestran, se descartan. ¿Qué condiciones tiene que tener ese test biológico? Bueno, que sea tres cosas, las que están acá descritas, tres cosas fundamentales, que sea rápido y sencillo, ¿sí? Yo tengo que tener una forma como tengo muchas moléculas potenciales, tengo que tener una forma de probarlas biológicamente de forma rápida y sencilla, rápido. Que tenga poder discriminante, o sea, que quede bien claro cuando es positivo, cuando es negativo, ¿sí? Todo apunta a que las que no sirven las descarto rápidamente. Y que tenga relevancia clínica, o sea, que me dé alguna seguridad de que lo que yo estoy viendo como un positivo, como un resultado favorable, o sea, como que es activo, tenga relevancia clínica, o sea, que se condiga con el resultado en humanos. Yo acá estoy probando en animales. Entonces, que si en un animal, en la raza que estoy usando, en un ratón, me da que es activo, bueno, que probablemente me dé que es activo también en humanos. Bueno, para cada tipo de ensayo de actividad biológica existe una batería de test biológicos ya bastante probados, que son los que voy a utilizar, ¿no? No voy a empezar a inventar algo nuevo. O sea, de acuerdo a la actividad biológica que estoy estudiando, existe ya test conocidos que se usan. Los test in vitro son muy útiles, pero siempre tengo que pasar eh, por un test in vivo. O sea, no puedo saltarme a la etapa in vivo, eh, por más que la tendencia sea a no utilizar animales para proteger a los animales y para no ser crueles, bueno, existen protocolos de buenas prácticas de, de manipulación de los animales, en donde se reduce al mínimo el sufrimiento animal y la cantidad de individuos que se utilizan, pero no queda otra que hacerlo, ¿sí? O sea, ustedes piensen que lo que no se, lo que no se prueba en animales se va a terminar probando en humanos, entonces siempre va a estar este paso. Bueno, después, una vez que pasé esa etapa de prueba biológica y descarté un montón de compuestos y me quedé con los que realmente son activos, bueno, se hacen otras etapas, que es lo que acá está descrito como optimización de estructuras. En base a las estructuras que me quedaron y también teniendo en cuenta las que descarté, diseño nuevas estructuras, o sea, incluyo nuevos análogos, nuevos ligandos basándome en lo que aprendí en el paso anterior, ¿sí? Si yo veo que hay análogos que resultaron inactivos y los descarto, o sea, no van a formar parte de mis potenciales drogas, pero miro qué es lo que tenían esos inactivos, o sea, presto atención a qué parte, qué tienen esas moléculas que pueden hacer que no tengan actividad, qué tienen en común, ¿sí? O sea, saco información de ahí. También puede incluir análogos rígidos, o sea, ligandos que, como yo les decía, el farmacóforo es una descripción de determinados grupos funcionales o de determinadas características de la molécula, descripción de las moléculas en el espacio, ¿no? Porque imagínense que las moléculas, si tienen todos enlaces simples, están rotando y están cambiando de conformación constantemente.
Entonces, para poder llegar a definir cómo es ese farmacóforo, si yo dentro de mis conjunto de ligandos tengo algún análogo, algún ligando que es rígido, o sea, que tiene algún doble enlace o algún ciclo que le impide rotar, y sigue siendo activo, o sea, compruebo que es activo, bueno, eso me da muchísima información para definir el farmacóforo, porque me está diciendo, bueno, esta molécula con la rigidez que tiene, no tiene muchas conformaciones probables. Bueno, esas conformaciones, esa distribución de esos grupos o de esas densidades electrónicas, en esa posición son activas. Entonces ahí me acota un montón y me define un montón, me ayuda a la definición del farmacóforo, ¿se entiende? O sea, es bueno incluir algunos ligandos que sean rígidos o que tengan porciones rígidas en la estructura. Bueno, hasta acá estamos, chicos. Sí, profe, vamos bien. Bien, bárbaro, genial. Bueno, después lo que yo acá les puse como prodrogas, medio que me quedó descolgado esto, pero no quería dejar de mencionarles lo que es una prodroga o profármaco, eh, que a veces dentro de la etapa de optimización de estructuras también se tiene en cuenta. Esto lo puse acá como un ejemplo de prodroga, porque es una droga conocida que es el enalapril, que es antihipertensivo, que en realidad la estructura que es activa no es el enalapril en sí. Tiene que sufrir un proceso de metabolización en el cuerpo. En este caso es acá una hidrólisis que me libera el ácido acá, de esta unión éster, me libera el ácido, que es el enalaprilat, que es el activo, ¿sí? No es el activo el enalapril, sino el enalaprilat. ¿M? El metabolito activo es este. Entonces, al enalapril lo llamamos prodroga, porque no es la droga en sí, sino que es una prodroga. Y a veces, en la etapa de optimización, se tiene en cuenta esto, porque muchas veces para poder fabricar, porque ¿por qué no se administra directamente este? Bueno, porque quizás para poder fabricarlo, por algún tema técnico, no es posible disolver, no es posible fabricar el medicamento con el activo, entonces se fabrica la prodroga. O muchas veces pasa que, no sería este caso, ¿no? Pero quizás pasa que la droga tiene que actuar en el sistema nervioso central, entonces tiene que atravesar esa barrera hematoencefálica y tiene que tener una cierta hidrofobicidad para poder atravesar esa membrana hematoencefálica. ¿M? Entonces se fabrica una prodroga que es más liposoluble que la droga en sí. Entonces atraviesa la barrera y después por alguna enzima presente en el sistema nervioso central se hidroliza y se libera la droga en sí. Por eso les quería mencionar en este paso eh, las prodrogas, para que sepan qué son y que en esta etapa se piensa también esa posibilidad. Bueno, ahora llegamos a la parte más importante de lo que es el diseño de fármacos y el surgimiento de nuevos medicamentos, que es este gráfico que me engloba, más o menos engloba todo lo que estuvimos viendo y algunas cosas más. Todo lo que estuvimos viendo hoy, lo que hablamos recién, sería la etapa de descubrimiento, ¿sí? Esto es un diagrama en el tiempo, todo esta eh, diagrama de tiempo me abarca en este caso 10 a 15 años, todo es estimativo, ¿no? Y comienza cuando se empieza a pensar, lo que les decía hoy, se empieza a pensar posibles estructuras para tratar determinada enfermedad. Lo que está en Bordeaux sería la cantidad de compuestos, ¿sí? Fíjense que yo arranco con una cantidad enorme, miles, pueden ser, bueno, acá lo dice, 5.000 a 10.000 compuestos puedo arrancar, y esta parte violeta, Bordeaux, se va achicando, porque se va achicando, se van disminuyendo la cantidad de compuestos que me van quedando a medida que voy avanzando en las etapas, hasta que llego a uno, ¿sí? La última etapa es la etapa de registro. Acá es cuando yo
presento todo en realidad acá, es cuando presento todo en ANMAT, ¿sí? En ANMAT, en la autoridad sanitaria de mi país. ¿M? Y la etapa de registro, fíjense que tiene años, ¿sí? O sea, esto es el tiempo que le lleva a ANMAT evaluar mi documentación, pedir más documentación, pedir algún ensayo, lo que sea, hasta que lo aprueba. Esta línea sería cuando lo aprueba, cuando da el número de certificado y ahí yo puedo empezar a comercializar. ¿M? Bueno, todo este proceso, como dice acá, me puede llevar 10, 15 años, puedo partir de toda esta cantidad de compuestos hasta que llego a uno, me puede llevar hasta 1.800 millones de dólares y esta información es vieja, o sea que todo es aproximado, ¿no? Pero bueno, un laboratorio que dedica tiempo y dinero en tratar de obtener una nueva molécula activa mejor que lo que hay, eh, invierte todo este tiempo y todo este dinero en su investigación y desarrollo, ¿sí? Acá en Argentina no hay muchos laboratorios, hay pocos laboratorios que tienen la capacidad de poder hacer esto, ¿no? Pero bueno, en Europa hay muchos y realmente es esto lo que lleva. Durante este proceso, durante todas estas distintas fases, que ahora vamos a ver las que nos faltan, los laboratorios pueden en determinados momentos patentar lo que llevan hecho hasta ese momento. La nueva droga, así como fármaco, o si está avanzado, el medicamento directamente, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si otro laboratorio descubre o se entera de todo lo que lleva hecho durante años otro laboratorio y parte a partir de ahí, claro, es una desventaja terrible para el que invirtió todo ese dinero, ¿no? Por eso aparece, por eso está la ley de patentes. Bueno, entonces la fase de descubrimiento es lo que ya vimos. Identificación del problema, métodos directos e indirectos, lo que acabamos de ver. Me quedo con esta cantidad de drogas y esa cantidad de drogas pasan a la fase preclínica, ¿sí? La fase preclínica, ¿qué es? Es lo que se hace en animales, ¿sí? Utilizo el test biológico que sea, de acuerdo a lo que esté estudiando, de acuerdo a la actividad biológica que esté estudiando. Utilizo un test biológico adecuado, que por lo general es el mismo que estuve utilizando, o los mismos que estuve utilizando en la etapa de descubrimiento para ir descartando. Pero ya en la etapa preclínica ya está estipulado qué test es y todo el protocolo de cantidad de animales y cantidad de ensayos que hay que hacer, ¿sí? ¿Qué busco acá? Que tenga el efecto deseado. Si yo busco un nuevo fármaco antiepiléptico, bueno, hago test antiepilépticos y que realmente tenga ese efecto. Utilizo test in vitro y también test in vivo. ¿M? Pero lo fundamental es que recuerden que la fase preclínica es en animales. Una vez que se pasa a la etapa preclínica, eh, entramos a la fase clínica, ¿sí? La fase clínica ya no más animales, ahora son humanos. Y son tres fases la fase clínica, la fase uno, 2 y 3, ¿sí? Y en años es la más larga. Entro con una cantidad de compuestos bastante alta en la fase uno. ¿Y en qué consiste la fase uno? Fase uno es probar esas drogas que venía probando en animales en voluntarios sanos, ¿sí? Se utilizan 20, 100 personas eh, sanas, ¿sí? Con determinados requisitos, y se prueba la seguridad. ¿Qué significa? Que yo voy aumentando las dosis hasta llegar a un nivel que ya estamos llegando a la parte tóxica, ¿sí? Y ahí me quedo. O sea, lo que obtengo a partir de la fase uno es un rango de concentraciones que muestran actividad, pero que son seguras, ¿sí? ¿Hasta cuánto puedo subir yo la cantidad de fármaco antes de que empiece a ser tóxico, ¿sí? Quiero ver cuánto es el rango seguro. Eso es la fase uno. Fase 2. Fíjense que fase 2. Ahí me pasa. Fase 2, fíjense que ya tengo menos cantidad de fármaco, porque algunos en la fase uno los descarto, y ya es más larga la fase 2 que la fase uno.
¿En qué se diferencia? Bueno, además de que yo ya ahora tengo las dosis seguras, pruebo la eficacia. ¿M? Y yo acá estoy utilizando pacientes, ¿sí? Estoy utilizando entre 50 y 250 pacientes, o sea, personas que ya manifiestan la enfermedad de la que estoy hablando. Entonces, pruebo las dosis que sean eficaces en personas enfermas. ¿M? Y apunta a identificar una dosis óptima, ¿sí? O sea, a partir de todos estos resultados obtengo una dosis o un rango de dosis óptimas, que yo ya sé que son seguras, pero ahora veo que sean eficaces. Bueno, se me reduce más la cantidad y me quedo con un grupito de drogas que pasan a la fase 3. ¿M? Siempre fase 1, 2 y 3 son ensayos clínicos. En la fase 3, que es la más larga, acá, bueno, en este esquema se ve igual a la fase 2, pero suele pasar que sea más larga, pruebo lo mismo, pero en muchísimas más pacientes, ¿sí? Acá dice 500 más o menos, suelen ser miles de pacientes, ¿sí? Se reclutan miles de pacientes en distintos centros y el resultado de estos estudios me asegura seguridad y eficacia con esas dosis estadísticamente significativas, ¿sí? Porque yo tengo una cantidad de pacientes alta, entonces los resultados que obtengo tienen significancia estadística, ¿sí? Es lo último de ensayos clínicos. ¿M? Y acá, en esta etapa, que ustedes habrán escuchado hablar mucho de los ensayos clínicos de fase 3, probablemente, pero bueno, estamos hablando de eso, de que se obtienen resultados, o sea, lo que se obtiene de los ensayos clínicos es la seguridad de que esa droga con esa potencia, ese medicamento ya a esta altura, es segura y eficaz. Y suelen requerirse 2 o más ensayos, ¿sí? Estos ensayos clínicos de fase 3 son los que en general los laboratorios suelen no, siempre, los envían a una empresa de ensayos clínicos que se encarga de hacer todo este ensayo de fase 3, o sea, de reclutar los pacientes, los médicos, los hospitales, hace todo otra empresa, no el laboratorio fabricante, ¿sí? Eh, y acá es lo que uno a veces escucha de ensayos doble ciego o triple ciego. ¿Qué significa eso? Mi droga la estoy comparando con, si ya existe una droga de ese tipo y lo que se quiere es mejorar la actividad con esta nueva droga, bueno, se compara mi droga nueva con el líder, ¿sí? O sea, con la droga ya existente. ¿M? Entonces veo cómo es la actividad con respecto al líder. En cambio, si no hay un líder, entonces se utiliza un placebo, es decir, lo mismo pero sin droga. Son comprimidos de algún antiepiléptico, bueno, los comparo contra los mismos comprimidos exactamente iguales, fabricados igualmente, pero sin ponerle la droga, ¿sí? Ese es el placebo. Bueno, y aquí llamo doble ciego, triple ciego, cuando la persona, el paciente que está incluido en ese ensayo de fase 3 toma la medicación, no sabe si está tomando el placebo, si está tomando el líder o si está tomando la droga nueva, ¿sí? No sabe, para evitar todas las subjetividades o los efectos psicológicos que puedan afectar a la persona a predisponerse de alguna manera, ¿sí? Entonces el paciente nunca sabe si lo que está tomando es realmente la droga o no. Y a veces es doble ciego porque el médico que se lo administra tampoco sabe, ¿sí? Viene todo codificado y tampoco sabe. Y a veces tampoco sabe, por eso es triple ciego, tampoco sabe la empresa que está haciendo el ensayo. El único que lo sabe es el fabricante, ¿sí? No siempre se hace tanto así, triple ciego, pero doble ciego siempre. ¿M? Bueno, una vez terminado eso, ya tengo toda la información que obtuve a partir de los ensayos clínicos. Entonces junto todo y se presenta a la ANMAT, la FDA en Estados Unidos, si tiene formato ICH mejor,
y pasa todo a manos de la autoridad sanitaria para revisión y aprobación. ¿Mm? Ya acá ya tengo una sola, ¿sí? Un solo compuesto, y ya acá, en realidad, en simultáneo con la fase 3 se ensayan también todas las posibles concentraciones o potencias y las posibles formas farmacéuticas, ¿sí? De manera que cuando yo presento ANMAT, ya tengo definido qué forma farmacéutica voy a utilizar y qué concentraciones voy a fabricar. Y presento todo, ¿sí? Por eso todo lo que vimos de farmacotecnia, eh, en cuanto a las formas farmacéuticas y los ensayos y todo eso, se va haciendo en paralelo a la fase 3, ¿sí? Total, esto me lleva años. ANMAT lo aprueba o no, en general sí, siempre si necesita algo más lo pide y ahí está el número de certificado. ¿M? Y ahí recién se puede empezar a comercializar. Bueno, ya estamos en 38 minutos, así que se me va a cortar, ahora ya lo vi. Eh, Si tienen alguna duda, chicos, me consultan, porque bueno, fue un montón de información toda junta, así que cualquier cosa me consultan por el grupo de WhatsApp y les voy a pedir, sí, que se fijen de hacer las actividades 2 y 3 de la primer guía y de esta guía, la de farmacoquímica, la de diseño de fármacos, que es esta. Que hagan el punto 3 que no se los explique. Búsquenlo ustedes, es fácil igual. ¿Sí? Y hasta acá estamos. Creo que ya vimos todo. Si les aparece alguna duda, ya les digo, me consultan, ¿sí? Les pido sí que me manden por mail. Entonces, el punto 2 y 3 de la otra guía, el punto 3 de esta, que me los manden por mail apenas puedan, ¿sí? Les recomiendo hacerlo ahora o la semana que viene nomás, porque así no se olvidan. Y bueno, y hasta acá llegamos, chicos. Listo, profe, nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo? El martes van a ver con Martín, eh, lo que no sé si va a ser virtual o presencial, pero por el grupo de WhatsApp él les va a decir, ¿sí? Creo que es farmacocinética. Bueno, chicos, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.